Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 461. La gran migración. United City se encontraba al noreste de Ope City y cerca del centro del área de reconstrucción. Fue la ciudad que más sufrió el desastre. Desde la imagen de realidad virtual mostrada en la nave espacial, Lo-Joan pudo ver claramente que estaba a solo 40 metros de uno de los cráteres. Una gran parte del área estaba cubierta de nieve espesa, con una forma extraña de ondulada. Era obvio que cuando ocurrió el desastre, el suelo se fundió en líquido debido a la alta temperatura y luego fue arrastrado por el fuerte viento, que causó la formación de la estructura ondulada. Afortunadamente, estaba lejos de United City, o de lo contrario, toda la ciudad también se habría derretido por el calor. Sin embargo, la ciudad fue golpeada gravemente. Desde la parte superior, el suelo, incluidas algunas capas debajo, se había derrumbado. Ahora estaba en ruinas, cubierto por la nieve. La nave espacial aterrizó a 5 kilómetros de distancia de United City. Cuando se abrió la puerta de la cabina, Lo-Joan y 10.000 oficiales de la policía militar salieron de la nave de manera ordenada. Muchos todavía estaban aturdidos y miraron la nave espacial detrás de Lo-Joan y compañía. Pronto, llegaron a las ruinas. Estaba completamente congelado con nieve. No esperaba que el daño fuera tan grave, Li Feng dijo mientras caminaba al lado de Lo-Joan. Después de todo, estaba cerca del cráter. Pronto caerá la noche sobre nosotros. Acabemos con esto, dijo Lo-Joan, mientras miraba la hora. Aunque era difícil diferenciar día y noche hoy en día, cuando el atardecer descendía, la temperatura bajaba a un nivel aún más bajo. Como el lugar estaba cubierto de nieve, era difícil buscar una manera de ir bajo tierra. Afortunadamente, él tenía un ejército con él. Bajo las órdenes de Lo-Joan, la policía militar de 10.000 efectivos miró alrededor y regresó con buenas noticias. Lo-Joan fue al hueco que encontraron. Era un agujero de 6 metros de ancho con una inclinación de 40 grados. La nieve que la rodeaba parecía estar despejada por otra persona. De pie en el agujero, podía sentir el calor que venía de abajo. Se consideraba caluroso en comparación con el clima frío, pero en realidad, este calor era de menos 30 grados centígrados. Había más de un agujero. Pronto descubrieron más y más agujeros, y hubo un total de 18 en total. Sin duda, fueron desenterrados por United City para ventilación. Li Feng lideró un pequeño equipo y entró al hoyo. El agujero los llevó directamente a la zona residencial. No había guardias alrededor, mostrando falta de seguridad allí. Tenía mucho sentido. El clima era frío donde era difícil sobrevivir, incluso para las criaturas mutadas. Por lo tanto, no habría ninguna amenaza en el área. Además, la temperatura en la entrada del agujero era aún más baja. Era insoportable para cualquier persona ordinaria resistir, y mucho menos atacar. Sin dudarlo, Lo-Joan instruyó a todo el ejército para entrar en la ciudad subterránea. Gente de United City, somos el equipo de rescate de Ope City. Estamos en un estado de sitio en este momento, así que, por favor, quédese en casa y no salga. Ope City ha recuperado su electricidad y todo está en marcha. Todos ustedes estarán migrando a Ope City. Recibirán suficiente comida y estarán protegidos del frío. El anuncio se reprodujo una y otra vez a través de altavoces en las calles. La gente se sorprendió al ver innumerables policías militares armados a quienes nunca habían visto antes. Cerraron sus puertas inmediatamente. Inesperadamente, la policía militar de United City bajó sus guardias después de escuchar el anuncio. Lo-Joan dio un paseo por las calles de United City. Había un fuego ardiendo en las paredes, el humo se estaba asfixiando. Era como estar en un ataque incendiario, donde el fuego ardía en todas las casas. Debido a la falta de ropa, su única opción era quemar algo para calentarse. Algunas de las personas más valientes se asomaron por la puerta y sus ojos estaban enrojecidos por el humo ardiente. Llevaban gruesas capas de ropa y llevaban prácticamente todo lo que tenían en sus espaldas. Algunos de ellos estaban atados en sus mantas, pero seguían temblando de frío a pesar de todo. Cuando Lo-Joan y Li Feng se dirigieron al ayuntamiento, un grupo de personas les dio la bienvenida. El líder era un hombre alto de mediana edad que los miraba a ambos. Era el alcalde de United City, Ma Lin. Había conocido a Li Feng varias veces, estaban bastante familiarizados entre sí. Como parte del comité político y legal de Ope City, así como un director de la Oficina de Seguridad Pública, Li Feng fue considerado un líder principal. Era extraño que Ma Lin lo viera caminando detrás de un extraño joven. Bienvenidos, ambos, a United City. Hemos estado esperando verlos. Director Li, ¿por qué no nos presenta a este líder? Saludos, alcalde Ma. El alcalde Xie falleció en el desastre. Este es nuestro nuevo alcalde, Lo-Joan. Li Feng dijo mientras sonreía. Oh, es el alcalde Luo, encantado de conocerte. Ma Lin se sorprendió. Había oído hablar de Lo-Joan antes y sabía lo poderoso que era. Le dio la mano a Lo-Joan de inmediato. Alcalde Ma, no tenemos mucho tiempo.
Saltémonos todas las formalidades, tenemos una misión aquí. Desde que ocurrió el desastre, United City ya no puede ser un lugar al que llamar hogar. Todos los que estamos aquí deben emigrar a Ope City. Espero que puedas estar de acuerdo con eso. Lo Joan dijo mientras estrechaba su mano. Los líderes que les dieron la bienvenida se miraron. Pensaron que toda la policía militar que había sido enviada por Ope City era para demostrar su autoridad y proporcionarles suministros. No esperaban que fuera exactamente como lo habían anunciado, que ayudarían a migrar a su población. Aunque confundidos, fueron aliviados secretamente. La condición en United City era mala, estaban en la oscuridad y el frío la mayor parte del tiempo. Esto causó que la seguridad de la ciudad fuera inestable, y puede ocurrir un alboroto pronto. ¿Puedo saber el número del primer lote de migración? Malin dudó y preguntó después de decidir conformarse a este arreglo. La cantidad de policías militares no le había dejado más remedio que aceptar lo que Lo Joan había propuesto. 200.200,000. Malin ya no pudo reprimir su sorpresa. Estaba sorprendido, y también la gente que lo rodeaba. Lamento preguntar, ¿puedo saber cuántos camiones envió Ope City esta vez? Malin preguntó de inmediato. La distancia de United City a Ope City no era corta en absoluto, estaba a al menos 50 kilómetros de distancia. Antes del desastre, la distancia no era considerada demasiado grande. A una velocidad promedio, uno podría llegar allí en 8 horas a pie. Ahora que el clima era frío y la gente en United City no tenía ropa adecuada, caminar allí sería un desastre. Estarían congelados en menos de 2 horas. Li Feng no pudo evitar presumir, alcalde Ma, no tiene que preocuparse por eso. No tenemos tantos autos, incluso antes del desastre, Ope City nunca había exportado autos para 200.000 personas. Tenemos algo mejor, es una nave espacial. Está estacionada en los límites de United City. ¿Nave espacial? Malin quería asegurarse de si lo escuchaba correctamente. Sí, una nave espacial. Una nave espacial alienígena. Li Feng no pudo evitar reír. No esperemos más. Alcalde Ma, arregle la migración de inmediato. A su nivel, no sabían de la existencia de los glacianos. Li Feng necesitaba explicarlo una y otra vez hasta que los líderes de United City aceptaron el hecho enérgicamente. Una hora después, la migración había comenzado finalmente. Las personas formaban una fila en una cola de 1 kilómetro para salir de la ciudad hacia el desierto. Como era difícil sobrevivir en United City, en el momento en que se anunció la noticia de la migración, los ciudadanos perdieron la cabeza con alegría. Hordas de personas se agolparon hacia la multitud migrante, causando que unos cientos de personas fueran pisoteadas hasta la muerte. La policía militar tuvo que abrir fuego para controlarlos. Las cifras estaban fuera de las expectativas de Lo Joan. Las 200.000 personas iniciales eran ahora 400.000. Cuando la gente comenzó a irse, toda la ciudad quedó vacía. Afortunadamente, la nave era lo suficientemente grande. Su área de almacén solo fue de 300.000 metros cuadrados. Incluso toda la población de la United City podría migrar a la vez. El tercer día, la nave espacial aterrizó en Twilight City y migró a 300.000 personas. Al día siguiente, la nave espacial llegó a Victory City y migró a 350.000 personas. Y en el quinto día, con la creciente producción de artículos para mantenerse calientes, hubo un total de 400.000 personas que emigraron a la ciudad. Como muchas personas entraban en Ope City, ahora estaba abarrotada, con 5 pisos de la zona residencial llena de gente. Afortunadamente, había 15 pisos de espacio subterráneo, y solo 12 pisos estaban ocupados, con los 3 pisos restantes vacíos. Aparte de un piso que se convirtió en un área agrícola, todavía había 2 pisos para fines de alojamiento. La nave espacial estaba entrando y saliendo, no solo para la migración de la población, sino también para traer enormes cantidades de materiales y máquinas. Había suficiente almacenamiento de madera para la construcción. Con suficiente mano de obra y máquinas recuperadas, la construcción de edificios estuvo a la par con el aumento de la población. En el séptimo día, se completó el trabajo de migración. La población restante resultó menos de lo esperado, con solo 5 millones de personas en la Tierra. Todos se habían reunido en Ope City. En el medio, Lo Joan llevó a los investigadores y técnicos migrados a la nave nodriza en el espacio. También estuvo allí para supervisar el progreso. Lo que le encantó fue cómo el progreso experimentó un gran avance, con algunas de las fábricas revividas y comenzando producciones de prueba a pequeña escala. Con los 40.000 investigadores que él trajo, el progreso de la modificación también se aceleraría. Capítulo 462, Peligro oculto. Una sombra voló a través del cielo oscuro con la velocidad de la luz. De repente, se detuvo abruptamente y se quedó en el aire. Era Lo Joan. A 10.000 metros sobre el aire, había numerosas nubes oscuras retumbando. Había rayos dentro de las nubes oscuras, lo que hizo que el cielo cambiara entre la oscuridad y la luz.
descendió del cielo a través de las nubes oscuras hacia el área de reconstrucción, que una vez solía ser una colmena de actividad. Ahora era una ruina con 3 agujeros gigantescos que casi ocupaban toda el área. Cada uno de los agujeros tenía al menos 100 kilómetros de ancho desde el exterior, y su profundidad tenía más de 1.000 metros de profundidad, como resultado de las 3 bombas antimateriales. Aunque el clima era frío, aparte de uno que estaba completamente inactivo, todavía había humo saliendo de los otros 2 agujeros. Debido a la explosión, las placas tectónicas en el área eran débiles. El calor de la Tierra se escapó de las grietas causadas por la erupción del volcán, señal de una erupción inminente. Era un gran peligro oculto para Hope City. Con la habilidad de la humanidad, era imposible abandonar este lugar y construir una nueva residencia con tan poco tiempo de aviso. El hecho aterrador del fuerte frío fue suficiente para quebrantar la voluntad de vivir de cualquiera. La idea de moverse en la nave espacial era incluso menos posible. Luo Yuan estuvo aquí para ver cuán grande era este peligro oculto. Pronto, él descendió en uno de los agujeros. Cuanto más se acercaba al fondo del agujero, más alta era la temperatura. La nieve alrededor era más delgada y más vapor de agua ascendía. El vapor se encontró con el frío allí arriba y pronto fue congelado en la nieve que cayó nuevamente dentro del agujero. La cantidad de nieve era amenazadora y una bola de nieve tan grande como su puño lo había golpeado desde arriba. En segundos, su cuerpo estaba cubierto de nieve. Era un mini sistema de circulación de agua en el agujero. Cuando estaba a 300 metros del fondo, a medida que aumentaba la temperatura, la nieve se fundía en un instante, mostrando una pared virtuosa que brillaba con varios colores. Luo Yuan podía ver coloridos cristales en la pared, que eran minerales creados por el enfriamiento de la lava. También se vieron muchas piedras preciosas. Eran valiosos antes del apocalipsis, pero ahora, ni siquiera valían un centavo. A medida que descendía aún más, la temperatura aumentó dramáticamente. Todo lo que podía ver era vapor. Cuando aterrizó en el fondo, el vapor de agua se había evaporado por completo. Contrariamente a sus expectativas, no vio lava en el interior, sino un lago en ebullición. El lago no era grande, solo tenía 100.000 metros cuadrados. Las burbujas servían en la superficie del lago, estaba húmedo allí. Luo Yuan estaba empapado de sudor solo por estar parado allí por un rato. Había 10.000 toneladas de agua que fluían de la pared al lago cada segundo. Al mismo tiempo, dicha cantidad de agua se evaporó cada segundo, lo que hizo que el lago permaneciera del mismo tamaño. La temperatura del lago era más alta de lo que había esperado. Si no fuera por el agua que fluye y rellena el lago, se evaporaría completamente en unos minutos. Sin embargo, la temperatura no afectó a Luo Yuan en absoluto. Se quitó la camisa y saltó al lago completamente desnudo. No había sensación de agua en su piel, y se sentía como si el lago estuviera hecho de burbujas. Se sintió muy ligero allí. El área de la unidad no era ni un tercio del agua, y la temperatura ya era más de 200 grados centígrados. No entendí la primera parte del párrafo, aún así decidí dejarlo tal como está, pero fue solo el comienzo. A medida que se acercaba al fondo, la densidad del agua en el lago era más baja y la temperatura era más alta. El lago estaba hirviendo intensamente. Si una persona común estuviera allí, ya habría sido cocinado o desintegrado. Hubo un fuerte retroceso que le impidió profundizar más. Usó ambas manos y piernas para nadar otros 100 metros contra la fuerza. De repente, se fue a otro mundo. Con la gravedad de la Tierra, su cuerpo descendió rápidamente. Usó su voluntad para flotar en el aire. Estaba aturdido. No había agua ni burbujas donde estaba. La humedad en el aire estaba saturada y, aparte del vapor de agua, no había otro gas en el aire. Incluso Luo Yuan no esperaba que el lago estuviera hueco. La temperatura era de 700 grados centígrados, y toda el agua se evaporaba en vapor de agua. La presión del aire allí era 6 veces más de lo normal. Aparte de una ligera incomodidad, el ambiente no lo afectó en absoluto. Había una tenue luz roja en el fondo del agujero y el aire estaba lleno de un rico olor a azufre. Parecía que había lava allí dentro. Luo Yuan se dirigió rápidamente hacia el fondo del agujero. Como era de esperar, había lava por todas partes. Estaba hirviendo como pepil espesa, con llamas disparándose de vez en cuando, volviendo el lugar rojo carmesí. Mirando la escena había estresado Luo Yuan. No era solo el calor que venía de debajo del suelo, sino más bien un volcán en erupción. Para empeorar las cosas, el volcán estaba ubicado a solo 150 kilómetros de Hope City. Estaría bien si se tratara de un pequeño volcán, que podría causar un terremoto, pero si se tratara de una erupción masiva, afectaría negativamente a toda la ciudad.
Desde el ataque de la bomba antimateria, las placas de tierra en el área eran inestables, donde ocurrían erupciones y terremotos de vez en cuando. Teniendo en cuenta este volcán activo y los cráteres que estaban hirviendo, la probabilidad de erupción era un impactante 90%. Dentro de los 10.000 kilómetros cuadrados en el área de reconstrucción, ya existían 3 volcanes, de los cuales posiblemente podrían ser salidas diferentes que provenían del mismo volcán. Si se produjera un efecto dominó, las consecuencias serían inimaginables. A pesar de que el ataque de los glacianos había terminado, los desastres ocurridos a partir de entonces continuaron afectando la Tierra. En realidad, era considerado soportable en el área de reconstrucción. Era un infierno para Europa y América del Norte, ya que los volcanes estaban en todas partes y los terremotos ocurrían con bastante frecuencia. Desde arriba, estaban llenos de cenizas volcánicas donde toda Eurasio estaba envuelta en la oscuridad. Donde quiera que estuvieran los cráteres, las erupciones ocurrieron todo el día y toda la noche. Hasta hoy, la columna de erupción que disparó a 10.000 metros de altura hacia el cielo podía verse desde el espacio. Había pasado medio mes, pero el invierno nuclear no había terminado. Esto fue fuertemente influenciado por las erupciones. Sin embargo, el impacto de cualquier cambio drástico en Eurasio solo pudo hacer poco daño al área de reconstrucción ya que estaba muy lejos. No importaba lo poderoso que fuera, no había manera de que pudiera detener las consecuencias que les ocurrirían debido a la erupción. Sin embargo, había una solución para los volcanes que aún tenían que entrar en erupción. Luo Yuan estaba ideando un plan en su cabeza. Antes del apocalipsis, hubo un estudio que ideó un método para reducir la magnitud de la erupción. Por ejemplo, al cavar agujeros en la superficie de la Tierra, libera la presión bajo tierra y, por lo tanto, retrasa cualquier erupción. Otro método sería hacer agujeros en un terreno específico en el área del volcán para permitir que la lava fluya a otra parte. Alternativamente, podrían destruir el canal de lava para liberar su fuerza antes de la erupción, o usar una bomba nuclear para destruir partes específicas de la corteza terrestre para minimizar la presión. Sin embargo, tales soluciones requerían que muchos expertos en geología exploraran el suelo, pero, por desgracia, ninguno de ellos tenía tanta experiencia. Después de todo, el área de reconstrucción era pequeña y no era necesario que establecieran laboratorios geológicos en todas partes. Solo había un departamento en el área de reconstrucción que estaba en la nueva capital, pero había sido destruido en el desastre. Capítulo 463. Normal. Si el clima era como cualquier otro, no había nada que Luo Yuan pudiera hacer. Sin embargo, como la Tierra estaba experimentando un invierno nuclear, la temperatura exterior era de menos 60 grados Celsius. Aparte de los agujeros, el suelo estaba cubierto de nieve. No había casi ninguna diferencia con los polos norte y sur, lo que podría impedir que el volcán entrara en erupción. La capa de hielo en un día frío de menos 60 grados centígrados era tan dura como una roca, que engrosaba la corteza terrestre. Aunque la capa de hielo aún no era lo suficientemente gruesa, sería mucho más gruesa con el paso del tiempo. Además, debido al terreno cóncavo único de los hoyos, era más fácil formar una capa de hielo en forma de cuenco como una barricada del volcán que estaba a punto de estallar. Esa fue solo su estimación. Mirando la hora, era imposible detener la erupción por completo, pero retrasarla era plausible. Lo que Luo Yuan necesitaba no era evitar por completo las consecuencias, siempre y cuando el lugar fuera seguro para vivir siempre que estuvieran en la Tierra. Tan pronto como la humanidad abandonase la Tierra, no era asunto suyo si el volcán había estallado o no. Luo Yuan salió volando del fondo del lago inmediatamente. Se puso la ropa, voló hacia arriba y se detuvo en la pared cubierta de nieve. Había pasado medio mes desde que ocurrió el desastre. Había una gran cantidad de nieve que se mezclaba con cenizas volcánicas y granizos que caían del cielo. La capa de hielo en el agujero tenía 5 metros de espesor y era de color negro. Dejó escapar un largo y poderoso aliento que formó una columna de aire que disparó a 10 metros de distancia. Pronto, se convirtió en nada más que hielo picado y cayó hacia el suelo. A continuación, una onda que podía verse a simple vista fue liberada de su cuerpo. El hielo triturado a su alrededor había volado. El aire vibraba intensamente y el campo de fuerza había sido alterado. Innumerables arcos eléctricos blancos del tamaño de un pulgar brillaban en el aire. Dio luz al cielo oscuro. Bajo la influencia de las olas, la capa de hielo comenzó a agrietarse. En realidad, debido a la falta de entrenamiento, su crecimiento de poder se había estancado. Sin embargo, su fuerza de más 3,2 había alcanzado las 500 toneladas. En comparación con sus estadísticas anteriores, su fuerza se había multiplicado por 3 veces. Mientras estuviera dispuesto a hacerlo, tenía la capacidad de incluso cambiar el clima. De hecho, podría considerarse un dios. Aunque la ola fue intensa, no fue suficiente para aplastar la capa de hielo. Había arcos eléctricos explotando por todas partes. La presión del aire se comprimió, el aire dejó de fluir y se disolvió en un líquido.
Sucedió tan rápido que solo una cámara de alta velocidad podía capturarlo. Se escuchó una explosión, y una onda de choque se había extendido por todo el lugar. La capa de hielo se trituró hasta convertirse en polvo, e incluso la capa de vidrio en el agujero que se solidificó por la lava había sido volada. El agujero que tenía 100 kilómetros de ancho estaba reverberando. Cuando el glaciar desapareció, el agujero era como un dominó, causando que el área colapsara. Las capas de hielo que cubrían unos pocos cientos de metros cayeron al lago, y pronto, el área cercana comenzó a colapsar con daños colaterales. Un ruido desmoronado siguió a las grietas masivas. Más y más capas de hielo se habían derrumbado y su impacto se expandió como un virus. Sucedió tan rápido que, en cuestión de minutos, todo el agujero colapsó. Lo Yuan, que estaba flotando en el aire, se sorprendió. No esperaba que fuera tan fácil deshacerlo de esa manera, pero también fue causado por el terreno único de los cráteres que tenían forma de cuenco debido a la explosión de la bomba de antimateria. El interior del cráter era plano y liso, lo que hizo que las capas de hielo se colapsaran fácilmente. Sería mucho más difícil hacer lo mismo en un terreno normal. Cuando los glaciares cayeron al agujero, se escucharon fuertes golpes. El lago, que inicialmente estaba hirviendo, fue pronto enterrado por el glaciar. En comparación con el cráter, el glaciar era solo una capa delgada, pero en el momento en que todo cayó hacia el fondo, se apiló en 500 metros de altura. Inicialmente, todavía salía vapor de agua del agujero, pero a medida que la temperatura del lago disminuía debido al enterramiento del glaciar, el vapor de agua se reducía visiblemente. En menos de medio minuto, el vapor de agua no estaba a la vista. Bajo el frío extremo, las grietas entre las capas de hielo pronto se habían recuperado y ahora estaban pegadas nuevamente. Lo Yuan observó desde el aire por un rato. Al ver que todo se había detenido, se sintió aliviado. Aunque el hielo no parecía poder detener la erupción, la ausencia del lago en ebullición lo convenció de saber que la capa de hielo en el cráter se apilaría más gruesa en el clima frío, y pronto, todo el cráter se llenaría de hielo. Procedió a hacer lo mismo con el otro cráter. Había un ambiente extraño en el baño. Un cuerpo torneado se frotaba contra el suyo. Pronto, su cuerpo se contrajo y se sentó en el suelo. «Me estás lastimando». Guan Sisi gimió mientras abofeteaba a Luo Yuan. No había nada que pudiera hacer. Su cuerpo era incluso más duro que el metal, ya no era una criatura normal. Si no fuera por el buen físico de Guan Sisi, una mujer normal no podría manejarlo en absoluto. «Te lo merecías, eras tú quien quería ir tan lejos». Luo Yuan se burlaba de ella. Aunque fue incómodo, fue algo divertido, dijo Guan Sisi mientras le daba besos. «Eres descarada», Luo Yuan dijo. A medida que pasaba el tiempo más difícil, finalmente podía volver a su vida normal. Sin el continuo crecimiento de su fuerza, podía controlarla perfectamente ahora, sin afectar su vida. Los dos pasaron un tiempo juntos. Luo Yuan se levantó, se puso la ropa y volvió a su habitación. Aunque ahora tenía el control total de su fuerza, aún era demasiado peligroso para ellos dormir juntos. Temía que la lastimara mientras dormía, y eso sería muy molesto. Luo Yuan se sentó en su cama y usó su voluntad para refinar sus zapatos que podrían anclar el espacio. Luego se acostó en la cama. De repente, se levantó, caminó hacia el pequeño arsenal en su habitación y abrió el gabinete. Sacó una botella de vidrio con el corazón de la sabiduría que recuperó del nido del dragón azul hace medio mes. Estaba preocupado de que consumirlo provocaría un cambio inesperado en su cuerpo. Además, el ataque de los glacianos surgió de la nada y ocupó todas sus horas de vigilia, lo que provocó que el corazón de la sabiduría se descuidara en el gabinete hasta ahora. Abrió la botella y vertió el corazón de la sabiduría en su mano. Como se dejó allí durante mucho tiempo, parecía estar deshidratado. Había grietas en su superficie, pero todavía estaba activo. Quizás este era el único corazón de sabiduría que quedaba en la tierra. Sus ojos brillaron mientras lo miraba. Capítulo 464. La ignición del espíritu. Luo Yuan se quedó mirando el corazón de la sabiduría por un rato. Le dio un mordisco y lo masticó. Un extraño sabor agrio fluía en su garganta y estómago. El corazón de la sabiduría había reunido la mayoría de los nutrientes y la energía activa del árbol de la sabiduría. Este corazón de sabiduría de nivel púrpura poseía un poder aterrador donde incluso Luo Yuan sentía un poco hinchado por solo un mordisco. Justo cuando estaba a punto de comerse el tercio restante del corazón de la sabiduría, un pensamiento cruzó su mente. Desde que se convirtió en alcalde, era más desinteresado ya que podía poner las vidas de su gente antes que las suyas. Pensó que podría investigar más a fondo el misterioso poder del corazón de la sabiduría, ya que su estructura todavía estaba dentro de una categoría biológica. Estaba formado por innumerables células y poseía ADN, el código de la vida, lo que significaba que podía clonarse. Ahora que había menos de 10 millones de personas en el mundo, había incluso menos investigadores. Con números tan escasos, fue una suerte que su tecnología no progresara hacia atrás. Sin embargo, este corazón de sabiduría podría cambiarlo todo. La inteligencia humana promedio era solo más 10,
donde +1,2 se consideraría un genio y +1,3 era raro, teniendo la capacidad de recuperación perfecta. Un cerebro de +1,4 podía calcular más rápido que una computadora y este corazón de sabiduría estaba en el nivel púrpura, lo que significaba que era más efectivo para aquellos con una inteligencia dentro de +1,8. En cuanto pudiera producirse en masa, la evolución humana sería drástica y habría una transformación completa en la civilización humana. Cuando eso sucediera, los investigadores ya no serían únicos, la humanidad entraría en una era en la que todos eran investigadores. Hasta entonces, incluso la tecnología de los glacianos quedaría obsoleta en 10 años y la humanidad entraría en una era de explosión tecnológica. Cuanto más lo pensaba, más emocionado estaba. Siguió paseando por su habitación. De repente, el corazón de la sabiduría comenzó a surtir efecto en su cuerpo. Su cuero cabelludo estaba adormecido, dejó de lado la emoción y trató de calmarse. Rápidamente se acostó en su cama. Justo cuando lo hizo, sus 5 sentidos fueron despojados de él uno por uno. Afortunadamente, no era la primera vez que comía un corazón de sabiduría. Estaba muy familiarizado con los cambios que estaba experimentando. Estuvo en la oscuridad por un tiempo. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía ser mucho más brillante. Se sentía elevado. Había una realización indescriptible que pasó por su mente. Las imágenes desde su nacimiento hasta el día de hoy eran muy claras ahora. Cada día, cada momento, hasta cada segundo de sus recuerdos se jugaban en su mente. Podía saborear su primer amamantamiento durante la lactancia, la emoción de sus padres, su risa, su charla. Los recuerdos que había olvidado hacía tiempo estaban tan claros en su mente. Incluso recordó el momento en que estaba en el vientre de su madre. Era un lugar cálido y tranquilo. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas. Esos fueron los mejores recuerdos que ha tenido. Abrió los ojos y dejó escapar un suspiro. Luego vació su mente y miró el sistema. Su inteligencia ahora era +1,7. Se sintió aliviado de que no hubiera cambios en su visión de 4 dimensiones. De repente, se dio cuenta de que había una adición a sus habilidades naturales. Ignición espiritual, nivel 9, no se sorprendió. Para ser honesto, ya tenía algunas habilidades naturales en las que ya no estaba emocionado de ganar una habilidad adicional. Además, durante el experimento de modificación genética, había visto todo tipo de habilidades donde la mayoría de ellas no eran nada para él. Hizo clic en la selección de ignición espiritual. Ignición espiritual, nivel 9, habilidad relacionada con la voluntad, efecto, la capacidad de evaluar y acelerar el movimiento de micropartículas, observaciones, esta es una habilidad para materializar espíritus, la distancia no afecta su poder. El comentario de la habilidad no le convence. Para acelerar el movimiento de las micropartículas no le entusiasmó en absoluto. La temperatura fue la manifestación de los movimientos de partículas. Cuanto más rápido se mueve una partícula, mayor es la temperatura. Cuanto más lenta se mueve la partícula, más baja es la temperatura. El sistema exageraba su capacidad. Lo que significaba era que la capacidad aumentaría la temperatura de los materiales. Volvió a mirar y se quedó atónito. Lo que Luoyuan notó no fue su efecto, sino como la distancia no afectó su poder. Pensó en ello y se dio cuenta de que la habilidad era similar a su burbuja de espacio-tiempo donde involucraba al mundo de 4 dimensiones. Cualquier cosa que involucrara el mundo de 4 dimensiones no iba a ser una tarea fácil. Al igual que la burbuja espacio-temporal, su viaje en 4 dimensiones o incluso la visión en 4 dimensiones menos atractiva fueron todas las habilidades que rompieron las reglas del mundo tridimensional. Le permitió a Luoyuan tener una visión completa del mundo. Era como mirar hacia abajo desde alturas elevadas sobre el mundo que estaba a una altitud más baja. Su capacidad de ignición espiritual estaba relacionada con el mundo de 4 dimensiones. No estaba tan tranquilo como antes. Miró a su alrededor, abrió su arsenal y tomó un sable. Era un Sanmadao de nivel 7 que estaba hecho de los dientes de una bestia gigante. Fue un regalo que vino con la villa. Sostenía el sable frente a él. Aunque el sistema no le mostró cómo utilizar la habilidad, no era demasiado difícil para Luoyuan. Ya que se llamaba ignición espiritual, tenía que estar relacionado con la voluntad, donde su activación era similar a la forma en que usualmente usaba su voluntad. Dejó escapar un suspiro y reunió su voluntad. A medida que su voluntad se agotó, hubo un cambio drástico en el Sanmadao. La punta del sable se había puesto roja y se había vuelto más brillante. Dejó escapar un resplandor brillante y, de repente, una bola de luz apareció frente a él como un mini sol. Duró 3 segundos y el brillo pronto se apagó. Eso es increíble. Miró al Sanmadao, y estaba en shock. Incluso tenía problemas para respirar. La punta del sable se había ido, el lugar quemado estaba negro, y había un olor espeso a quemado en el aire. Todavía sorprendido, miró a su alrededor en busca de metal para experimentar. Sin embargo, no había metal en la habitación con la que él pudiera jugar. El suministro de metal durante el apocalipsis fue estricto. Además de algunos equipos de cocina importantes, era raro encontrar metal en otros lugares. Era raro, incluso en la villa.
Por el bien de sus experimentos, sacó una de las cerraduras ya que no la usaría de todos modos. Apretó la cerradura en su mano y usó la ignición espiritual. Esta vez fue aún más corto. En 2 segundos, la mitad de la cerradura había desaparecido. La cerradura estaba hecha de aleación y otras partes importantes también eran de acero. Luo Yuan recordó que el punto de ebullición del acero era de 2750 grados Celsius. Para poder gasificarlo, la temperatura era 3 veces más que su punto de ebullición, posiblemente incluso por encima de los 10.000 grados centígrados. Era posible que incluso él no pudiera manejar tal temperatura. Aunque drenó su voluntad, fue solo 5 veces más que cuando usa su burbuja espacio-temporal. Si estaba dispuesto a hacerlo, podría durar más de 10 minutos. No pudo ocultar su emoción. Antes de esto, su voluntad podía calentar los materiales, pero lo máximo que podía lograr era quemar madera o fundir metal donde la temperatura no iba a superar los 1.000 grados centígrados. Era imposible gasificar los materiales. Sin embargo, esta habilidad que provenía del corazón de la sabiduría parecía haberlo hecho posible a través de su voluntad y otras técnicas desconocidas. Mirando la pieza de metal, se dio cuenta de que, si solo fuera un poder puro, no excitaría tanto a Luo Yuan. Lo que lo excitaba era que esta habilidad compensaba su inconveniente por carecer de un ataque de larga distancia. Si tuviera esta habilidad cuando estaba luchando contra los glacianos, no sería tan caótico cuando se encontrará con la bomba de antimateria de la nave nodriza. Todo lo que tenía que hacer era bloquear el objetivo y detonarlo desde lejos. Capítulo 465, Brecha tecnológica. Al día siguiente, en el comedor, Luo Yuan y Chen Xingye se sentaron en silencio absoluto. No se habían visto en mucho tiempo, ella parecía haber perdido peso. Podía ver el dolor en su rostro, la alegría ya no estaba allí. Lo siento mucho, Luo Yuan rompió el silencio después de un tiempo. No sabía que su madre había fallecido hacía unos días. Fue demasiado repentino, y se perdió por las palabras. Si él la hubiera visitado antes y hubiera tratado a su madre, esto no habría sucedido. No tienes que sentir pena, sabía que esto iba a venir, estaba destinado. Chen Xingye dijo suavemente, mientras miraba hacia otro lado. Sus ojos estaban rojos, hubo un silencio entre ellos otra vez. Era la hora del almuerzo, donde muchas personas entraban y salían del comedor del ayuntamiento. La mayoría de los asientos fueron tomados, pero los asientos cerca de ellos estaban vacíos. Nadie se atrevió a acercarse. Sintiendo los ojos críticos que los miraban, Luo Yuan preguntó: ¿trabajará como mi secretaria? Asignaré a Chen Guanghui para que se encargue de algo más práctico. No creo que sea una buena idea, alcalde, lo estoy haciendo bien ahora mismo. Chen Xingye se mordió los labios y dijo con la cabeza gacha: ya sabes que estuve aquí por lo que me asignó mi superior. Así que ahora ya no hay necesidad de fingir, pero todo ha pasado, debemos seguir adelante, dijo Luo Yuan más seriamente. Alcalde, he terminado de comer, así que me retiro. Chen Xingye se despidió de inmediato y terminó la plática. Mirándola huyendo de él, Luo Yuan, con la mandíbula abierta, dejó escapar un suspiro. Su relación nunca fue normal. Era como una tela blanca manchada de tierra, nunca podrían retroceder el tiempo y borrar lo que habían hecho. Luo Yuan regresó a su oficina. Después de leer más de 10 documentos, no tenía nada que hacer. Ahora que Opacity estaba de vuelta en el camino, no había mucho que hacer por él. A medida que se completaba el sistema de calefacción y la expansión del suministro de vegetales, más fábricas funcionaban y las vidas eran mejores. Aunque no era nada en comparación con antes, las personas no tenían que vivir con hambre. El mayor crédito fue el horno de fusión nuclear de la nave espacial glaciana. Proporcionó una energía infinita que permitió a la humanidad sobrevivir en el frío. Ahora había más de un horno de fusión nuclear en Opacity. Por razones de seguridad y para prevenir cualquier situación de emergencia, Luo Yuan desmanteló uno de los hornos de fusión nuclear de una nave espacial que estaba flotando en el espacio para respaldo de energía. Incluso si uno de los hornos de fusión nuclear fallara, no afectaría la vida de la gente. Luo Yuan golpeó la mesa varias veces mientras pensaba. Pronto, descolgó el teléfono interno y llamó a su secretario Chen Guanghui. Haz que el director del instituto me vea. Él colgó de inmediato. Ahora que la mayoría de los investigadores habían sido enviados a la nave espacial, el Instituto Biológico era el único laboratorio que permanecía en la Tierra. Esto significaría que muchos investigadores genuinos estaban en el instituto. Además de un par de personas autorizadas, la mayoría eran técnicos de laboratorio que fueron contratados recientemente como reservas de talento, además de operar la línea de ensamblaje de los clones humanos. La población era demasiado baja. La reproducción fue difícil desde el apocalipsis, donde las tasas de embarazo se redujeron drásticamente. Depender de la reproducción natural para recuperar la población en el área de reconstrucción antes del desastre tomaría hasta 1000 años, mientras que recuperar la población de la humanidad antes del apocalipsis tomaría unos pocos miles de años a 10.000 años. Si bien las cosas serían mucho más fáciles con la clonación,
también era la única forma en que la humanidad podría recuperar su población rápidamente. Desafortunadamente, sin importar si fuera Ope City o la nave espacial a la que las personas eventualmente migrarían, la capacidad para la humanidad era limitada. No tomaría mucho tiempo para que la población de la humanidad se mantenga en un máximo de 10 millones, a menos que haya un planeta capaz de sostener la vida, o cierta tecnología para modificar un planeta. Desafortunadamente, la posibilidad de la primera alternativa era baja, mientras que la última necesitaba tiempo. Pronto, con la ayuda de su secretario, el director del instituto entró en su oficina. Era un anciano bajo y flaco que tenía casi 60 años. Llegó justo después de recibir la llamada, sin la menor oportunidad de cambiarse de ropa. La noticia de que Lo Yuan derrotó a los extraterrestres aún se escuchaba en los altavoces. Ahora era una leyenda a los ojos de la gente, donde era muy respetado. Aunque este investigador principal había visto todo tipo de líderes, encontrarse con Lo Yuan lo había puesto nervioso y bastante sorprendido. Alcalde, ¿pidió verme? Siéntese, Lo Yuan dijo mientras asentía en reconocimiento. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en el sofá con ansiedad. Era la primera vez que conocía al legendario alcalde. Mientras pensaba en el progreso de la investigación, no podía quedarse quieto. ¿Cómo va la investigación sobre técnicas de clonación humana? Preguntó Lo Yuan. Necesitamos más tiempo. Hubo algunos problemas con la fórmula amniótica, necesitamos más experimentos. Al darse cuenta de que el alcalde estaba preguntando lo que ya estaba en su mente, había un sudor goteando por su frente. La fábrica de clones en Ope City no tuvo éxito. Desde el desastre, hubo un abismo en la técnica. No hubo ningún avance para simular el líquido amniótico en el útero, lo que hizo que la fábrica de clones detuviera las operaciones. La clonación humana usualmente involucraba temas como la moral y la ética. Incluso durante el apocalipsis, la clonación humana siguió siendo un secreto. Solo había un par de laboratorios de este tipo en la nueva capital y, antes de eso, muchos de los investigadores biológicos no habían oído hablar de eso. Era un tema completamente nuevo para ellos, donde todo había comenzado desde cero. Lo Yuan frunció el ceño mientras escuchaba. Aunque él mismo realizó muchos experimentos de clonación, nunca utilizó la técnica más básica de líquido amniótico. En ese momento, a nadie le importaba cómo se hacía el fluido de cultivo. Sin embargo, no tenía prisa. Después de todo, la técnica biológica en Ope City no era muy diferente a los de la nueva capital. Además, con la tecnología genética avanzada de la nave espacial de Glaciana, creía que sería fácil de resolver tan pronto como la gente descubriera la técnica utilizada por los glacianos. ¿Podemos clonar plantas en el laboratorio?, preguntó Lo Yuan. ¿Clonación de plantas? El director se sorprendió y respondió de inmediato, alcalde, en comparación con la clonación humana, la clonación de plantas sería mucho más fácil. La reproducción sin sexo sería aún más simple, ya que, con nuestra tecnología, no debería haber ningún problema. Eso es genial. Preparemos las reservas técnicas relacionadas. Pasaré de nuevo para echar un vistazo después de un tiempo. Lo Yuan asintió y dijo. El director estaba confundido. Aunque no sabía lo que Lo Yuan tenía en mente, estuvo de acuerdo de todos modos ya que su prioridad era completar la misión política. Luego se fue de inmediato. La oficina estaba en silencio de nuevo. Ese era un plan para producir inteligencia. En comparación con la baja eficiencia de la clonación, Lo Yuan esperaba sintetizar directamente los ingredientes útiles en el corazón de la sabiduría en materiales como sustancias y proteínas de alto peso molecular para la producción industrial. Sin embargo, con la tecnología disponible en Ope City, eso no fue posible. Tal vez necesitaría la tecnología de los glacianos para que funcione. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.